Programa de pediatría. El programa de pediatría empieza con la clase de hoy, que es justamente historia clínica. O sea, vamos a estar viendo hoy un poquito de historia clínica. Es parecido al del adulto, tiene algunas diferencias que vamos a estar viendo. Luego, en las siguientes clases ya vamos a ir progresando. Bueno, luego tenemos crecimiento y desarrollo, en donde vamos a ver recepción neonatal, es decir, cuando nace un bebé, los primeros pasos que se hace con ese recién nacido, el examen físico y cómo se clasifica ese bebé también es sumamente importante, porque en muchos hospitales no hay pediatra que hace recepción, muchas veces es médico general. Entonces, lo que ustedes necesitan aprender, vamos a ver en esta clase, cuando nace un bebé. Yo sé que muchos van a ser especialistas, pero ¿qué tal si uno de ustedes es médico general, trabaja en una clínica, llega una mujer para su parto, no hay pediatra, les toca a ustedes recibir a ese bebé? Entonces es muy importante conocer eso. Bueno, crecimiento, así como nos muestra la imagen, nosotros clasificamos a los niños de acuerdo al crecimiento en peso y en talla o estatura. O sea, cómo va creciendo tiene su clasificación también, para saber si es un niño con un crecimiento adecuado o hay algo que está atajando su crecimiento. Es muy importante. Bueno, desarrollo hoy en día también es muy importante, porque hay muchos casos de retraso del desarrollo que uno ya tiene que detectar en los primeros años de vida. Desarrollo sería las capacidades que tiene ese bebé de, por ejemplo, comenzar a caminar, hablar, interactuar con la gente, jugar, todo eso forma parte del desarrollo. Y ese diagnóstico hay que hacer antes de los primeros 5 años de ese niño, porque ese niño es en esa edad cuando tiene que tener esas capacidades. Si no actuamos a tiempo, va a quedar con retraso por el resto de su vida. Por eso es muy importante. Bueno, mi apuntador se descompuso justamente hoy. Vamos a hacer manual. Bueno, en otra clase vamos a ver la parte de nutrición. En pediatría se toma muy en cuenta la lactancia materna. ¿Cuáles son sus beneficios? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué no damos a todos los bebés leche de fórmula, por ejemplo, que está hoy en día súper implementado? Bueno, primeramente es muy costoso. Algunas mamás o algunos padres que ya tienen, por ejemplo, hijos que ya usaron, saben que un bebé recién nacido toma un recipiente en una semana, 2 semanas, pero un niño de 2 años toma una lata al día, por ejemplo. Entonces es muy importante saber también eso, que la lactancia ahorra mucho dinero a la familia también, si es posible. Bueno, luego vamos a las enfermedades neonatales. Esto es sumamente importante. Suele ser tema de examen para los exámenes de revalida, por ejemplo. Todo lo que es patología del recién nacido. Por ejemplo, asfixia neonatal es un tema sumamente importante. Aspiración de líquido meconial, que seguro que ya vieron un poquitito en ginecología qué es el líquido meconial, pero ahora vamos a ver qué efecto hace en ese bebé, que es lo importante. O sea, la madre que tiene líquido meconial no le pasa nada, pero ese bebé sí puede tener alguna enfermedad por ese líquido, que vamos a ver más adelante. Bueno, hipoglicemia neonatal, que es muy frecuente, sobre todo si son bebés cuya madre es diabética no controlada. Son hijos que nacen con hipoglicemia, tienen resistencia a la insulina. Bueno, sepsis, infecciones, como estamos en un país subdesarrollado, las infecciones son muy frecuentes. Siempre vamos a tener recién nacidos con cuadros sépticos, infecciones, y luego ictericia neonatal. Seguro que alguna vez ya vieron un recién nacido amarillito, o sea, color amarillo. Y esa ictericia neonatal, que puede ser fisiológica o puede ser patológica. ¿Qué cosa? Produce hipoglicemia porque el bebé siempre está con una alta carga de azúcar.
entonces su cuerpo se vuelve resistente a la insulina. Ese bebé nace y todo el azúcar que recibe por lactancia materna, su cuerpo no puede absorber porque ya tiene una resistencia a la insulina, por así decirlo. O sea, el bebé tanto recibe azúcar durante el embarazo materno que al nacer rápidamente usa ese azúcar para su cuerpo y el azúcar que recibe la leche ya no puede absorber porque es resistente a la insulina. Eso vamos a ver en la clase de hipoglicemia. Es un poquito complicado, pero vamos a ir repitiendo para que puedan aprender también cuando demos hipoglicemia neonatal. Bueno, vamos a tener también inmunizaciones. Las vacunas son sumamente importantes. Vamos a tener una clase solamente de vacunas y vamos a ver el esquema de vacunación del Paraguay, ¿sí? Luego tenemos enfermedades infectocontagiosas. Sobre todo tenemos enfermedades que solo se van en población pediátrica. Por ejemplo, varicela, que es muy frecuente en los niños, en adultos ya no vemos. Por ejemplo, sarampión también, que es más frecuente en niños que en adultos, y así. Parotiditis también es más frecuente en niños, por lo tanto son temas sumamente importantes. Bueno, luego tenemos enfermedades respiratorias, que es el mayor motivo de consulta en pediatría. De cada 10 niños que consultan, 7 tienen un cuadro respiratorio, o sea, lo más frecuente. Lo que más vemos es faringitis, dolor de garganta, vemos muchos niños con gripe, con influenza, con neumonía. Por lo tanto, la enfermedad respiratoria es lo más importante en pediatría. No es como en el adulto, que todos son o diabéticos o tienen presión alta. No, en pediatría lo más frecuente es problemas respiratorios. Entonces es sumamente importante. Bueno, la parte respiratoria se divide en dos grupos. Respiratoria alta, por ejemplo, resfriado, faringitis, otitis, las enfermedades de vías altas. Mientras, esto tiene que decir bajas, sería bronquiolitis, neumonía, croup y asma. Esas son enfermedades ya de los pulmones propiamente dicho. Y por último terminamos con enfermedades gastrointestinales. Lo que más vemos en niños es vómito y diarrea, o sea, el clásico gastroenteritis aguda. O sea, algo que vamos a dar una clase entera de gastroenteritis que es sumamente interesante y es algo que tienen que saber cómo medicar también. Bueno, parasitosis también. Y por último, si tenemos tiempo, vamos a ver también gastritis, que es un motivo de consulta frecuente en adolescentes. Dolor abdominal crónico, sobre todo, suele ser por gastritis, por Helicobacter pylori en adolescentes. Bueno, ¿qué vamos a utilizar para estudiar? Para mis exámenes, todo lo que se estudia está en la diapositiva, ¿sí? Y está escrito en la diapositiva. O sea, yo cuando saco algo de mi examen, no es algo que yo digo, porque tiene que estar escrito para que sea 100% verdadero. Tiene que estar en un libro, una bibliografía, un artículo. Entonces, para el examen tienen que estudiar de mis diapositivas, que serían clases. En mi caso, yo doy teoría. No sé si ya tuvieron clases prácticas de pediatría. Semana que viene, claro. Bueno, para mis clases, para mis exámenes serían clases teóricas. Para la doctora o doctor de práctica va a hacer sus clases prácticas, pero seguramente va a usar mis clases como guía también. Bueno, ¿qué libro vamos a usar si es que quieren profundizar su aprendizaje? Sería, acá voy a mover un poquitito, el Tratado de Pediatría de Nelson. Es el libro que utilizamos todos los pediatras de habla latinoamericana, por así decirlo, el más utilizado. Es un libro español súper útil para estudiar también. Yo les puedo pasar el link para descargar este libro de forma gratuita de Books Médicos para los que quieran tener. Solo que va a estar en español, ¿verdad? Pero les puede servir también. Y luego tenemos el Manual de Atención Neonatal. Este es un libro que se implementa en todos los hospitales del Paraguay para manejar lo que sería la edad neonatal.
neonatal es recién nacido hasta los 28 días de vida. Eso es neonatal o neonatología. Cuando pasa 28 días, o para decir un mes de edad, ya es pediatría, o sea, pediatría propiamente dicha. Entonces, paciente pediátrico es de un mes hasta los 18 años, podría decirse, mientras que neonatología es menor de un mes, mejor dicho, menor a 28 días de vida. Bueno, este libro yo tengo para pasar también a la delegada, lo voy a pasar, para que puedan usar también. Es súper útil porque no es largo, las enfermedades son fáciles de estudiar, tienen 5 páginas, 6, y tienen inclusive con tratamiento, es súper útil. Bueno, entonces tenemos las clases, los 2 libros que ya les mostré, que son Pediatría de Nelson, Manual de Atención Neonatal, y por último, esto es lo que yo voy agregando a mis clases, que son protocolos de manejo de enfermedades. Tenemos de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, por lo tanto todos los pediatras paraguayos usamos estos libros. Y por último, lo que más yo utilizo para mis clases son protocolos de la Sociedad Española de Pediatría, que es prácticamente igual para todo el mundo también. Bueno, tenemos acá los libros y luego pasamos a las evaluaciones. Como ustedes saben, el semestre pasado hubo un cambio de evaluación, que fue un quilombo, nadie entendía nada. Yo entendí el último mes, ahí yo entendí lo que tenía que hacer. Entonces yo a mis alumnos no les estresé, les dije vamos a esperar que se organice todo y ahí vemos cómo hacemos para... Y ahí el último día de clase todos recuperaron su puntaje y se solucionó todo. Bueno, ¿cómo va a ser este noveno semestre? Tenemos el proceso, es decir, lo que van haciendo durante el semestre, que vale un 60%. Y por último, el examen final, que vale 40%. Entonces, lo que ya saben, porque es igual que el semestre pasado. Bueno, en el proceso entran mis exámenes de teoría, primer y segundo parcial, cada uno 20%. Y luego tenemos el proceso integrado, que nadie entendía qué era, cómo se hacía, pero ahora más o menos entendemos. Bueno, tenemos la prueba parcial de práctica, que ahora son 2, antes era un solo examen, ahora son 2. La primera prueba vale 5, la segunda prueba vale 5 también, y luego tenemos presentación de caso clínico. Esto es del profesor de práctica. El profesor de práctica es quien le va a hablar de cómo va a evaluar esos casos clínicos. Puede ser que sea una sola vez, puede ser que sea toda la clase, eso depende del profesor de práctica. Bueno, esto sí ya es conmigo. El seminario. El seminario consiste en hacer un trabajo. Yo voy a pedir que sea con una diapositiva en PowerPoint o PDF para subir a la plataforma. No va a ser muy extenso. Y puede ser oral, pero yo creo que voy a hacer escrito para que suban a la plataforma y yo voy a mirar ahí. Entonces yo creo que va a ser más fácil para todos. Pero si me ponen, por ejemplo, trabas, si que no puedo hacer así, ahí vamos a tener que hacer oral. Pero por ahora yo quiero hacer escrito. O sea, hacen sus grupos, suben su trabajo, yo miro y doy el puntaje y ya está. 0 estrés para todos. Bueno, y la asistencia, que vale 2%. En total acá tenemos el 20%. Y luego la final, que sería mi examen de 30 puntos, vale 30%, y el examen del profesor de práctica vale 10%. O sea que en total acá tenemos el 100% para alcanzar durante el semestre. Bueno, durante el semestre ya puede conseguir el 70% que ya es para pasar la materia. Pero les invito a que estudien mucho, porque en pediatría pueden subir mucho su promedio para elegir después el internado, por ejemplo. Por lo tanto, les invito a que vengan a las clases para que puedan rendir bien y así suban su promedio también. No es difícil, es un poco extenso y son todos temas nuevos, o sea, son cosas que nunca dieron antes, ni en clínica,
ni en cirugía, o sea, son todos temas nuevos que vamos a estar viendo, por lo tanto es importante que vengan a las clases. Bueno, ahora sí, empezamos con la clase, yo ya me cansé, pero 10 minutos más por lo menos, ¿sí? Bueno, empezamos. Historia clínica es igual a lo que dieron, por ejemplo, en semiología o en otras materias. Vamos a ver solamente la parte importante ahora, ¿sí? Vamos a ir pasando lo que es solo lectura, vamos a ir pasando. Los temas importantes voy a ir diciendo. Bueno, la historia clínica sirve para llegar al diagnóstico del paciente, pero en los hospitales sirve también como documento legal, o sea, que algo que puede ayudarnos contra una demanda, por ejemplo, o puede perjudicarnos si es que no hacemos bien. Por lo tanto, un documento muy importante. Ahora mismo para ustedes es una práctica, pero cuando sean médicos, la historia es lo más importante, es lo que les va a salvar de una demanda, de una negligencia, etc. Por lo tanto, es muy importante. Bueno, ¿qué tiene la historia clínica? Todos los datos del paciente: nombre, edad, fecha de nacimiento, la enfermedad actual que lleva al paciente a consultar. El examen físico también es muy importante. Y por último, con estos datos y el examen físico, ya llegamos a un probable diagnóstico. El 90% de las enfermedades ya puede diagnosticarse solamente con la historia clínica. Por ejemplo, tenemos un paciente que consulta por vómitos, por diarrea, dolor abdominal, no tiene fiebre, otros miembros de la familia están también con el mismo cuadro, probablemente sea una gastroenteritis. O sea que muchas veces con la historia del paciente uno ya tiene una idea de qué puede ser su diagnóstico. Bueno, esto es el tema del examen. ¿Para qué sirve nuestra historia clínica? O sea, ¿qué diagnósticos nos da este documento? Bueno, en pediatría nos da 4 diagnósticos, por así decirlo. Vamos a agrupar en 4 partes. No es como en clínica médica, que es un solo diagnóstico. En pediatría son 4. Número 1, que es el más importante, por así decir, la enfermedad que tiene el paciente durante el examen físico o lo que lleva a consultar al paciente. Les puse algunos ejemplos: síndrome gripal, síndrome diarreico, síndrome febril, etc. Bueno, luego tenemos el estado nutricional. Este paciente es eutrófico, peso y talla adecuado, está desnutrido o tiene sobrepeso. Hoy en día vemos muchos niños sobrepeso que antes, por ejemplo, no había, por la dieta que llevan hoy en día los pacientes. Las vacunas es muy importante. En adultos nadie te pregunta si tenés las vacunas, pero en pediatría siempre es importante preguntar, porque con estas vacunas ya podemos descartar varias enfermedades. Por ejemplo, varicela, sarampión, etc. Podemos ir descartando gracias a las vacunas. Bueno, y por último, el nivel socioeconómico. O sea, el nivel económico de la familia también es importante, porque no es lo mismo un paciente cuyos padres son millonarios que pueden comprar los medicamentos en comparación a un niño, por ejemplo, indígena o de bajos recursos que no tiene para comprar sus remedios. Probablemente el paciente de bajos recursos tiene indicación de internación solo por ese nivel económico, mientras que el paciente de buenos recursos puede hacer tratamiento en la casa. Bueno, como ya había dicho, los datos del paciente. Todos los datos tienen que estar constatados, y también, muy importante, indicar quién es la persona encargada de ese niño. Tiene que ser un padre, un abuelo, por ejemplo, un tutor. Todo eso tiene que estar en la historia clínica, porque esa es la persona que nos da el permiso para poder tratar a ese niño.
no podemos hacer nada sin el consentimiento del tutor o de los padres. Que venga un niño solo, no podemos nosotros tratar a ese paciente ni examinar si no está una persona encargada. Eso también es muy importante para evitar problemas legales. Por ejemplo, tiene una niña de 15 años que consulta con ustedes sin sus padres. Ustedes son hombres, por ejemplo, que es lo que más quiere pasar. Y ahí, si no hay otra persona, puede haber problemas de entendimiento o esa niña puede malinterpretar un examen físico, por ejemplo. Por lo tanto, es muy importante. Bueno, la primera parte siempre es datos del paciente. Eso es igual para todos. Bueno, en la parte 2 ya sería el motivo de consulta y la enfermedad actual del paciente. O sea, por qué el paciente consulta, qué problema tiene, y eso es lo que nosotros constatamos. Todos los síntomas que tenga el paciente, cómo fue el progreso, si empeoró, si mejoró, el efecto, si esta enfermedad afecta la conducta del paciente, y también algo muy importante es si tiene un cuadro similar anterior, si es algo que está repitiendo o es algo nuevo. Bueno, por ejemplo, motivo de consulta, lo más frecuente que van a ver en pediatría, la tos. Siempre tenemos niños con tos. Si ustedes se pasan por un consultorio de pediatría, de esos 10 niños, 7 están tosiendo por su juguete y juegan entre ellos. Entonces todos se contagian. El que viene sano sale contagiado de la consulta. Entonces por eso es muy importante conocer la semiología respiratoria. Bueno, la historia de este paciente. Madre refiere cuadro de 24 horas antes de la consulta que presentó congestión nasal, es decir, las conjuntivas de la nariz estaban eritematosas y presentaba rinorrea acuosa, o sea, tenía un poquito de secreción, pero transparente. Con tos seca, no cianotizante, es decir, que no produce cianosis y tampoco produce vómitos. Eso es muy importante porque si tiene cianosis, hay que oxigenar al paciente internar. Si vomita, hay que hidratar al paciente. Por lo tanto, es importante conocer eso. Que con el correr de las horas aumenta la intensidad. Es decir, que el paciente tenía tos esporádica, ahora ya es tos intensa. Ya presenta expectoración amarillenta, pero sin estrías de sangre. Y también nos dice que otras personas tienen un cuadro parecido. Muchas veces ya hacemos el diagnóstico preguntando si hay otras personas enfermas en el hogar. Es decir, si el niño tiene gripe es porque alguien le contagió. Si no trajo de la escuela, es alguien de la casa. Por lo tanto, es muy importante preguntar si alguien alrededor está enfermo también. Bueno, no tiene dolor de garganta, fiebre, no afecta su estado general, es decir, que el niño juega, se alimenta tranquilamente, todo bien, y tiene buena tolerancia, es decir, que tiene apetito y no vomita sus alimentos. Entonces, todo esto nos dice que el paciente tiene probablemente un resfriado común, un cuadro respiratorio de vías aéreas altas de 24 horas de evolución. También refiere que ya tuvo un cuadro similar 2 meses antes de la consulta. Esto es muy frecuente. En los primeros años de vida, los niños se enferman muy seguido y es normal, no tienen que preocuparse. Si un niño hasta los 1 o 2 años se enferma cada mes, la verdad que es muy frecuente, sobre todo si tiene hermanitos que van a la escuela, porque ese niño trae gérmenes de la escuela y le muda a su hermanito más pequeño, es algo muy frecuente. Cuando ellos van creciendo, tienen más inmunidad, ya producen anticuerpos contra los virus y por lo tanto se enferman menos. Como nosotros que nos enfermamos 2 o 3 veces al año, ese niño cuando llega a la adolescencia probablemente ya tener la misma inmunidad que nosotros y va a ser también así, o sea, 2 o 3 veces al año. Pero ese bebé de 10 meses seguro que se enferma cada mes o cada 2 meses y es normal. Sí. Sí, decime más. Yo vi que está
Sí, Por supuesto, yo tengo que dar atención para la mamá y atención para el paciente. sí, Es decir, un paciente de menos de 3 años, yo preparo con la mamá en la mayor parte, claramente. Pero un paciente de 15 años, Sí. por ejemplo, mi mamá decía, yo con 15 años, decía que tenía todo el mundo que yo no qué bueno tenía. tenías, exactamente. ¿Y para quién que hace esa atención mayor? Bueno, en el consultorio se hace más caso siempre a los padres, porque ellos son los que tienen por así decirlo, ellos son los que están encargados de ese niño. Por lo tanto, en el consultorio siempre hacemos caso a los padres. Pero como tenemos niños también que ya pueden hablar desde los 10 años en adelante, podemos utilizar ambas historias para formar la historia clínica. Por ejemplo, en pediatría siempre van a haber madre o padre refiere, pero si es un niño adolescente también puedes escribir que el paciente refiere. Solamente que la madurez de ese paciente nunca va a ser igual al de un padre. O sea, el padre siempre va a saber más que ese niño. Lo ideal es escribir que es siempre los padres que refieren. Si es adolescente, puede escribir que también el paciente, no hay problema. La idea es que esa historia te lleve al diagnóstico que vos estás pensando también. Porque si te dice, por ejemplo, una mamá, que el niño tiene, por ejemplo, 10 vómitos presentó en una mañana, te dice la mamá, y te dice el niño, no, yo vomité 2 veces, y vos le das al paciente hidratado, una coloración normal, tiene salivación, es decir, que no tiene clínica de deshidratación, ahí le creemos más al paciente. Entonces tenemos que guiarnos por lo que demuestra el examen físico también. Si te parece que la historia de la madre coincide más, haces con la historia de la madre. Pero si el niño te da muchos datos que la madre no te da, puedes mezclar también. O sea, no hay problema con eso, con tal que el diagnóstico siempre te lleve al diagnóstico real del paciente. Bueno, está bien. Luego tenemos los antecedentes patológicos. Esto es igual que en pacientes adultos. O sea, preguntamos si el paciente tiene antecedentes personales, familiares, pero esto es lo nuevo. Prenatal sí entra en pacientes pediátricos, porque hay enfermedades de la edad prenatal que son importantes, que puede llevar al paciente a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, es súper importante esto. Sobre todo si es un paciente que tiene algún retraso del desarrollo, hay que averiguar si no tuvo un parto con la cesárea, no tuvo una asfixia, por ejemplo, que pueda explicar ese daño neurológico que llevó al retraso del paciente. Bueno, personales es igual que en adultos, internaciones, enfermedades previas, no me voy a quedar mucho por acá. Y luego pasamos a la parte también de inmunizaciones. En pediatría, ¿qué es esto? Se lo preguntan ustedes. Esto es horrible ver la primera vez, pero es tan importante. Todos los pediatras vemos en todos nuestros pacientes el carnet de vacunación. Por suerte en Paraguay no hay todavía muchas personas que son antivacunas, pero sabemos que están multiplicándose. Siempre vemos el carnet de vacunación y aprovechamos la consulta. Si vemos que el paciente le falta alguna vacuna, le indicamos que vaya a vacunarse. La verdad que la vacunación en Paraguay está muy implementada. Yo siempre tengo niños con todas sus vacunas, o falta la última vacuna pero no pasó mucho tiempo y puede ponerse la vacuna que falta. Entonces es muy importante. Este es el carnet de vacunación que se usa en Paraguay. Esto vamos a ver en la clase de inmunización. O sea, ahora vamos a ignorar eso, que no nos estrese todavía. Bueno, la alimentación es súper importante. La lactancia materna, que tiene todos los nutrientes que tiene el paciente, hay que saber hasta qué edad hizo lactancia el paciente. Según la literatura, lo ideal es que el paciente haga lactancia hasta los 2 años de edad. Pero sabemos que hoy en día es muy difícil de cumplir. Los padres trabajan, muchas veces el estrés materno corta la leche también. Por lo tanto, no vemos tanto la lactancia hasta los 2 años. En los libros nos
sugieren por lo menos mínimo 6 meses de lactancia materna, o sea, es lo ideal. Y a partir de los 6 meses ya puede empezar a alimentarse el paciente y podemos cambiar la leche materna por leche de fórmula infantil, que está preparado para esa edad del paciente también. Bueno, crecimiento y desarrollo también, se pone el peso y la talla del paciente, se ve si está en rangos normales, eso vamos a ver en la clase de crecimiento y desarrollo, por eso está en rojo, esto vamos a ver después. La actividad física del paciente también es importante, su conducta, sobre todo la escolaridad, es sumamente importante. Y acá tenemos las vacunas. Y luego familiar. Familiar vemos los padres, edad, si tienen alguna enfermedad, si alguien falleció, por qué, cuál fue la causa de muerte, si hay enfermedades contagiosas en la familia, también es muy importante. Les voy a contar un caso, por ejemplo. Cuando yo era residente de pediatría, teníamos un paciente que ingresó, o sea, se internó, por una neumonía adquirida en la comunidad. Tenía 7 años, si no mal recuerdo, 7 años. Este paciente se inicia un tratamiento antibiótico, una cefalosporina, por ejemplo, cefotaxima, lo que se inició en el paciente, porque tenía una neumonía. Bueno, este paciente, luego de 3 días de internación, no mejoraba. Se agregó un nuevo antibiótico, ya tenía una doble terapia antibiótica, y el paciente a los 3 días todavía sin mejorar. Siempre presentaba dificultad para respirar, usaba oxígeno. Al escuchar los pulmones seguía con crepitantes, tenía por ejemplo matidez a la percusión, vibraciones vocales aumentadas, es decir, toda la semiología de una neumonía. ¿Por qué este paciente no está mejorando? Bueno, luego ya se inició un tratamiento con meropenem, que ya es un antibiótico súper fuerte, se usa para cuadros multiresistentes, y el paciente seguía sin mejorar. Bueno, un interno estaba haciendo práctica por pediatría y le tocaba justamente esa familia para hacer su historia clínica. Indagando este interno, descubrió que la madre tenía VIH no tratado. ¿Y hace cuántos años se hizo el diagnóstico? Hace 8 años. O sea que ese niño nació con VIH también. Y tenía sus glóbulos blancos tan bajos que por eso, por más que se use antibiótico, su inmunidad está deprimida y por lo tanto no hay forma de combatir la infección. Entonces, inclusive es un milagro que el paciente haya llegado a esa edad sin fallecer antes. Se hizo la prueba de VIH, salió positivo en este paciente. Imagínense, 7 años, un niño en una familia, por así decir, normal, no tiene muchos recursos, pero tampoco era el más pobre, y que por la ignorancia de los padres y también del médico que le trató a ese paciente antes, siguió esta enfermedad a lo que pudo evitarse. Hoy en día, si la madre tiene tratamiento para VIH, que ese niño nazca con VIH es muy bajo. Si está bien controlado, ese niño nace sano otra vez. Es muy raro que tenga VIH, por lo tanto es muy importante conocer estos datos. También tuve un caso similar. Yo tenía una paciente con una pielonefritis aguda, pero ya era una reincidencia, o sea, la paciente ya tuvo varias veces pielonefritis. Se inició antibiótico, lo normal para pielonefritis, nunca mejoraba. Indagamos en la familia y había sido el papá de esta niña tenía tuberculosis. Entonces, esta niña lo que hizo fue una pielonefritis por Mycobacterium tuberculosis, que como ustedes saben, tiene su antibiótico específico, que no es lo normal para otras pielonefritis. Se inició su terapia con los 4 antibióticos de tuberculosis y ahí recién la paciente mejoró. Entonces es muy importante la historia clínica, por más que sea tan aburrido de hacer, tan horrible. O sea, yo odiaba hacer historia clínica, pero es algo importante, realmente tiene su importancia, sirve sobre todo si son ustedes residentes o internos
y tienen su jefe que está con ustedes vigilando cada error, es muy importante sobre todo. Bueno, yo ya me cansé, vamos a tener un receso. Un pequeño receso, volvemos.